Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega de este programa, de vuestro programa de Calamares a la Romana. Y hoy voy a hacer un experimento. Hoy quiero compartir con vosotros un primer episodio de mi última novela de Odisea de Bronce y Hierro, que está recientemente publicada y que ya podéis encontrar disponible en versión digital y en versión papel, tanto en tapa blanda como en tapa dura, en Amazon. Quiero sumergiros en las primeras páginas de este gran relato, de viaje, de supervivencia, de búsqueda de otra oportunidad, y para eso pues quiero leerlos el primer episodio dedicado a un personaje llamado Lisandro. A ver si leyéndoos este fragmento os despierta el interés y os animáis a sumergiros en esta historia tan trepidante, en una historia de un momento trágico, de un momento complicado, de un momento en el que todas las estructuras del mundo se tambalean y nuestros protagonistas tienen que buscarse la vida lejos de casa. Empieza así, episodio 1, en una aldea cercana a la ciudad de Micenas. El dolor se abatía sobre mí. Estaba roto por dentro, como si se hubieran llevado un pedazo de mi alma y me sintiera incompleto. Entregaba a mi pequeña a la madre tierra y no había podido hacer nada para evitarlo. Ella no era más que una niña de 6 años que no tenía culpa de nada de lo que estaba ocurriendo. Los dioses deberían haberme llevado a mí en su lugar. Pero no lo habían hecho. No, estaban siendo crueles conmigo. Era como si me estuvieran castigando por algo cuando desde que tenía uso de razón siempre me había mostrado piadoso. Mis padres nos educaron a mis hermanos y a mí en el precepto de que todos los mortales debían complacer la voluntad de los seres supremos, y eso era lo que había tratado de hacer a lo largo de mi vida. Por eso no entendía el motivo de su crueldad. ¿Es que no habían tenido suficiente con todo lo que había hecho por ellos? ¿Qué más necesitaban de mí? Mis sacrificios habían sido totales, y lejos de contentarse, me arrebataban lo único bueno que todavía me quedaba. El único recuerdo que me quedaba de ella. Mi pequeña. Ahora solo podía pensar en el dolor que me atormentaba por culpa de su ausencia. Las viejas heridas parecían haber cicatrizado, pero siempre estaban ahí. Siempre emergían en el momento en el que una nueva se abría. El recuerdo de los malos momentos no se marchaba jamás. No hacía demasiado que la muerte me había arrebatado también al amor de mi vida, a la mujer que me había dado a esta pequeña. No sabía cuánto había transcurrido desde aquel triste y fatídico día. Quizá fueran unas pocas semanas, o quizá fuera más incluso. Cuando parecía haber comenzado a digerirlo, el destino se cebaba conmigo de nuevo y me la arrebataba a ella. Ya no me quedaba nada. Ni siquiera había nadie que me acompañara en aquella soledad perpetua. Todos mis amigos, familiares y vecinos que habitaban en las granjas cercanas se habían marchado. Lo que hasta hacía poco había sido una próspera aldea se había convertido en un lugar triste y desolado. Un espejismo de lo que había sido. Algunos decían que aquello no era más que una maldición de los dioses por haberlos descuidado. Otros, en cambio, afirmaban que la sequía era algo que ocurría de vez en cuando y que tan solo debíamos resistir hasta que las lluvias regresaran. Pobres imbéciles, pensaba yo mientras observaba la tumba de mi hija. ¿En serio nadie era capaz de darse cuenta de la cruda realidad? ¿No se atrevían a reconocer que la verdadera culpa la tenían aquellos que vivían en los suntuosos palacios? Aquellos que estaban intramuros en aquellas grandes ciudades, que se levantaban sobre las colinas. Nosotros éramos los que trabajábamos la tierra de sol a sol, día tras día, semana tras semana, sin descansar nunca, mientras que ellos se dedicaban a acumular el grano en los templos. Un grano que nos pertenecía a todos, pero que luego no repartían con su pueblo. Era injusto que unos murieran mientras otros acumulaban el alimento y llenaban sus panzas. ¿Qué sería de esos ricos hombres sin nuestro duro trabajo? Tarde o temprano aquellos que con su esfuerzo les habían entregado todo lo que tenían en forma de tributo se alzarían contra ellos, ya que no había arma más poderosa que el hambre.
Sabía que eso era lo que acabaría ocurriendo, pero era lo que menos me importaba en esos momentos. Fue entonces cuando me vino a la cabeza el hermano de mi esposa, Zósimo. Recordaba que me había dicho algo acerca de un grupo de hombres que se habían reunido para tratar de poner solución al problema de la escasez de comida. Yo estaba pendiente de otros asuntos que me preocupaban más, entre ellos la frágil salud de mi pequeña, pero creo recordar que me habló acerca de que estaban planeando asaltar la ciudad y el palacio para robar lo que nos pertenecía. De eso ya hacía unos días, y cuando me propuso que los acompañara me negué alegando que tenía que cuidar de mi pequeña, y que si fracasábamos ella se quedaría sola en el mundo. Ahora me arrepentía de no haberme unido a su causa, ya que, de haberlo hecho, tal vez ella hubiera tenido una oportunidad. Recordar aquello me estremeció aún más por dentro. Fue entonces cuando de nuevo emergieron las lágrimas. Unas lágrimas que no cesaban. Creía haberlas extinguido ya todas, pero parecían ser infinitas. De nuevo, ese sentimiento que iba entre la culpa, el remordimiento y la responsabilidad apareció. Se adueñó otra vez de mí, y yo, impotente y sin saber qué hacer, comencé a golpearme el pecho con fuerza, como si con ese gesto tratara de apaciguar mi amargura por la situación que los dioses me habían obligado a vivir. Traté de incorporarme apoyando mis doloridas manos sobre la tierra del agujero en el que había sepultado el cuerpo sin vida de mi amada niña. Había cavado su tumba justo a la derecha del lugar en el que ya descansaba Core. El hambre y la enfermedad se las había llevado a ambas, y yo apenas podía mantenerme en pie. No pasaría mucho hasta que me reuniera con ellas. Al menos aquello me tranquilizaba, ya que no pasaría mucho tiempo hasta que pudiera verlas de nuevo y acariciarlas. Les pediría perdón por haber sido un cobarde, y estaba convencido de que lo entenderían. Sí, lo entenderían porque me amaban tanto como yo a ellas. Comprenderían que todo lo que había decidido había sido por protegerlas. Noté como un vaído, perdí el control de mi cuerpo y la fuerza de mis extremidades se fue. Casi sin darme cuenta, me dejé caer sobre la tierra húmeda y decidí aceptar mi destino sin más. La duda me asaltaba en aquellos instantes que creía que eran los últimos de mi vida. Preguntas que jamás me hice se adueñaron de mi mente como si tuvieran que hallar una respuesta para todas ellas antes de iniciar mi última travesía. ¿Deberíamos haber abandonado nuestra casa en su momento? ¿Debía hacer caso a aquellos que optaron por marcharse en lugar de resistir en un lugar que estaba condenado? Sonreí de manera sarcástica mientras me decía a mí mismo que total no nos habría ido mucho peor de lo que nos había ido en nuestro hogar. Pero no fui capaz de tomar aquella decisión. De bruces sobre la tumba de mi pequeña, con la boca seca y la cabeza dándome vueltas, pensé en que no fui más que un cobarde. Si hubiera tomado aquella decisión, tal vez Core y ella aún estarían conmigo. El cansancio, fruto de no haber comido en varios días, se adueñó de mi cuerpo, y poco a poco mi mente se fue apagando. Podía sentir algo de paz, una paz que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Si esa era la sensación previa al paso a la otra vida, sentí alivio al pensar que mis seres queridos se habrían marchado sin dolor. Hasta aquí la lectura del primer episodio de Odisea de Bronce y Hierro. La vida, la tristeza, la desolación de Lisandro, de uno de los 6 protagonistas de esta increíble historia, que estoy convencido que os encantará y que os gustará. Son 6 perspectivas, 6 visiones, desde 6 puntos muy diferentes, tanto geográficos como de vista, en la que estos personajes os irán narrando sus aventuras, sus desventuras, sus amarguras y sus peripecias para sobrevivir en unos tiempos muy complicados. Espero que os haya gustado este pequeño fragmento y que os haya animado a sumergiros en la lectura de esta novela. Sin más, me despido de vosotros, no sin antes deciros y recordaros lo de siempre, que os apuntéis, os suscribáis a todos nuestros canales, a los canales de YouTube, Sergio Alejo Gómez, a los canales de podcast. Tenéis Calamares a la Romana en iVoox, Spotify, Apple Podcast, también en Amazon Music y en Spreaker Radio. También os podéis suscribir, por supuesto, os debéis suscribir al podcast de Ángel Lignum en Roma y, sobre todo, lo que dice nuestro querido calamar etrusco: sed felices y luchad por vuestros sueños. Eterna, eterna,